adquirido su perfección. Entonces vean qué increíble, desde el año 300 antes de Cristo habían consejos en relación con qué nos pasaba al llegar la vejez, la humildad, el no a la vanagloria y la relevancia de escuchar consejos no únicamente de personas sabias, sino de todas las personas. Aquí hay otro pedacito que les traje, dice: observa la verdad y no la traspases, valores que seguimos manteniendo hoy en día, la verdad. Que no se revele el desahogo del corazón, o sea, la ira. No calumnies a gente alguna, grande o pequeña. Es de lo que abomina el Ka. El Ka es como el Dios, como el poder del universo. Inclina tu espalda a tu superior y a tu supervisor en la casa real. Tu casa permanecerá con sus bienes y tu recompensa estará en su lugar. Es un miserable el hombre que se enfrenta a un superior. Entonces vean qué increíble, 300 antes de Cristo ya se estaban dando consejos de respetar a las personas mayores, de mantener la verdad, de inclinar la espalda, o sea, aún con nuestro cuerpo mostrar respeto. Y por supuesto que sigue una evolución en esa necesidad de los seres humanos por encontrar puntos de encuentro para llevarse bien, y quizá que la máxima expresión en la que ya podemos hablar de que ya hay rituales protocolarios y modales establecidos muy similares a los que tenemos en la edad moderna es en la época victoriana. Y es un momento en el entonces, y si vemos las películas, entonces vemos, ¿verdad?, aquellos trajes, vemos aquellos bailes, vemos ya los caballeros tomando de la mano a las damas, y es un momento en el que todos estos modales se utilizan como medio de poder. ¿Por qué? Porque las clases sociales más altas, las que tienen muchísimo más acceso a la información y a la educación, son aquellas que también tienen más conocimiento de todas esas normas de cortesía y modales. Es por eso que hasta el día de hoy se sigue asociando la educación, los buenos modales, la delicadeza, la finura con las clases sociales y con sobre todo aquellos grupos que ostentan el poder. Así que podemos concluir que los modales son un subconjunto de las normas sociales y que se hacen cumplir de una manera informal, porque digamos que no existe un libro que nos haga a nosotros firmar de decir, usted tiene que siempre lavarse las manos antes de comer y no poner los codos en la mesa. Es algo informal, pero se hace a través de la autorregulación y de la vigilancia social. Y esa autorregulación y esa vigilancia social probablemente, como decía la compañera que participó, empieza definitivamente en nuestra socialización primaria, en nuestro hogar. ¿Qué es lo que permite mantener códigos de conducta y de modales en común? La ultrasociabilidad humana, o sea, en el momento en el que hay un autocontrol y que existe un compromiso de cumplir de buena manera todo lo que son las acciones cotidianas y ordinarias de nuestra vida. Sin embargo, es todavía más profundo de lo que ustedes puedan imaginarse y no se trata únicamente de un asunto para llevarnos bien, sino que tiene toda una connotación, inclusive desde la perspectiva sociológica. Esas son las diferentes perspectivas en las que se engloban los buenos modales. ¿Por qué? Porque cuando vivimos en grupo, el hecho de tener buenos modales va a persistir como una forma de que mantener el orden social en la medida en que todos estemos en la misma línea con la forma en la que vamos a actuar o la forma que se considera correcta de actuar en diferentes situaciones, entonces vamos a mantener ese orden social. Además, desde el punto de vista sociológico, como les decía, y como empezó desde la época y desde la era victoriana, es una forma de mostrar el estatus. Y además, es un medio para qué? Para mantener los límites sociales en torno a la clase y sobre todo en cuanto a la identidad. Desde el punto de vista antropológico también, ¿por qué? Porque todas las culturas tienen su propio código de costumbres heterogéneas entre sí. Entonces, el hecho de que todos tengamos una misma costumbres, comportamientos, rituales, hace que reforcemos nuestra identidad cultural, nuestra cosmología local. ¿Por qué? Porque sentimos empatía con aquellos iguales que llevan a cabo nuestros mismos rituales. Así entonces se permanece a nivel antropológico de manera ordenada, y el hecho de que tengamos esas costumbres en común hacen que seamos como un grupito cerrado
y que entonces que intentemos no contaminarnos, digamos, de lo de afuera. Entonces podríamos pensar que, por ejemplo, nosotros como costarricenses decimos el tamalito de diciembre, y esa es una costumbre y un ritual, y entonces sentimos una identificación cultural en aquellos pares o en aquellas familias o en aquellos grupos sociales que hacen lo mismo que nosotros en esa época del año. Y finalmente también los modales tienen una perspectiva biológica y evolutiva. ¿Por qué? Porque hay una, por ejemplo, inclusive hay una universalidad de respuestas faciales ante ciertos sentimientos, por ejemplo, el gusto, el disgusto, la vergüenza. Si ustedes ven un bebé siempre va a arrugar la cara cuando llora y nadie se lo enseñó. A muy corta edad va a empezar a sonreír. En toda la raza humana, la vergüenza hace que la cara se sonroje. Y son una serie de emociones complejas en las que todos los modales que están muy relacionados también a las reglas de salubridad hicieron que en esa historia evolutiva del ser humano, el ser humano encontrara en esas buenas costumbres formas inclusive de prevención a la enfermedad. Y vean que yo creo que esto hoy más que nunca lo entendemos. Probablemente nunca antes como ahora habíamos tenido demasiado cuidado de lavarnos las manos. Habíamos tenido muchísimo cuidado de estornudar con un buen protocolo de estornudo, o habíamos tenido cuidado de dejar zapatos que tienen muchas bacterias y con los que hemos andado por mucho lado fuera de nuestra casa. Entonces vean que los modales no son antojadizos. Los modales tienen su raíz en necesidades sociológicas, antropológicas, inclusive de sobrevivencia biológica y evolutiva de la raza humana. ¿Por qué les digo esto? Porque muchísimas veces se cree que los modales son superfluos, que no son relevantes, que no son importantes, que podrían ser más bien un signo de orgullo, y en realidad no. Los modales también tienen sus variaciones y eso es algo muy interesante. Por ejemplo, los modales van a variar dependiendo de cada cultura. Nosotros aquí estamos absolutamente acostumbrados a ver que una novia siempre va de blanco, pero aquí les traigo el ejemplo de una novia hindú, en la cual más bien su traje es rojo. Entonces vean que de una cultura a otra hay variantes culturales de esas costumbres y de esos modales y de esas formas de interacción. Y eso es importantísimo porque en la medida en que entendamos esa diferencia, vamos también a respetar esas diferencias. Además de las variantes culturales, están las variantes generacionales. No son iguales los modales que usaban nuestros abuelitos o sus generaciones anteriores que las de nosotros o que las de nuestros hijos. Recuerden, por ejemplo, los viejitos de antes siempre andaban en traje, con corbatita, siempre con su sombrero. La forma de saludar era quitándose el sombrero cuando se cruzaban con alguien en la calle. Y ahí las señoras, ir a misa sin un velito, jamás. Entonces son una serie de costumbres relacionadas a las generaciones. Aquí les traje un ejemplo, esto es publicidad, que aunque ustedes no lo crean, es publicidad real de los años 50, que en este momento generacionalmente esto que podía ser visto en ese momento como un signo de atención o de cortesía, ahora lo entenderíamos como una acción terrible de machismo que no aceptaríamos, pero generacionalmente va cambiando y además de generacionalmente cambia socialmente. Los diferentes grupos sociales tienen diferentes costumbres, tienen diferentes rituales, tienen diferentes formas de celebración de los diferentes momentos de la vida y entonces en esa variación, en esa serie de variantes es donde tenemos que entender que los modales y la interacción social no es un asunto uniforme y entendiendo esa diferencia es donde podemos reconocer nuestros modales, pero también observar esas diferencias para ser respetuosos ante ellas. Mitos de los buenos modales y de la buena interacción social, que son complicados. Uy, no, ese asunto de la etiqueta y el protocolo y los modales es complicadísimo y en realidad no. En realidad más bien la idea es facilitar la vida. ¿Por qué? Porque en la medida en la que todos los conozcamos y los practiquemos de igual manera, no se van a dar situaciones incómodas ni de parte de quien no sabe cómo actuar o de parte de quien está viendo a otros actuar de manera incorrecta.
Y ya vieron que también está relacionado con la buena convivencia, con la salud, con el llevarse bien, con el ser personas agradables. También se cree que es únicamente para la realeza. No, el protocolo es únicamente para la realeza y definitivamente no. Los buenos modales se pueden practicar independientemente del estatus, de la clase social, de las posibilidades que tengamos de una educación formal, porque recordemos que ser educado no necesariamente está relacionado con la educación formal universitaria. Nosotros hemos tenido y están teniendo ustedes en este momento la ventaja de tenerla, pero sabemos que hay personas que no han tenido acceso a la educación formal y que son increíbles en sus modales, en sus maneras. Y también lo otro que se cree es que se requiere de mucho dinero para practicarlo y no necesariamente. Se trata más de actitud y de ganas de hacer las cosas bien que de inversión de dinero. Ahora bien, vamos a empezar ya con los consejos prácticos. Entonces iniciamos con esas claves para ser agradables. Podríamos resumirlas en tres. En la moderación, que es lo opuesto a la exageración, en la tolerancia, de la que hemos hablado, el respeto y sobre todo la modestia. Tal vez lo primero que nota uno cuando conoce a una persona y es una persona que le parece agradable, una persona que le parece de buenos modales, es la forma en la que se expresa en las palabras iniciales que cruza con nosotros. Por eso es que son tan importantes las palabras de cortesía. Existe tanto la cortesía positiva como la cortesía negativa. La cortesía positiva es la que intenta esa relación bonita, cordial, decir, por ejemplo, muchas gracias, por favor, sería tan amable. Y la cortesía negativa es también palabras educadas, pero se apoya como en un recurso indirecto, por ejemplo, disculpe, si no le molesta, si no hubiera problema, ambas son importantes y definitivamente es lo que les decía, yo sé que no estamos inventando el agua tibia, sino que es un asunto de cosas que ya hemos escuchado, pero aquí es donde quiero que se pongan en modo autoevaluación y que evalúen qué tan frecuentemente tienen ustedes el cuidado de estar practicando esas palabras de cortesía. Por otro lado, algo que habla muy bien de las personas es su forma de saludar. El saludo definitivamente es esa primera entrada, es lo que corta esa barrera para interrelacionarnos con otro ser humano, y un saludo agradable y cortés tiene que ser un saludo que definitivamente tenga una sonrisa, con gestos y expresiones de calidez y de respeto. Y recuerden que la calidez y el respeto no tiene que ver únicamente con nuestra cara, sino es inclusive la postura corporal, mirar a los ojos en el momento en el que se está saludando, hacer contacto visual. No es lo mismo que a mí me digan hola, a que me digan hola. No es lo mismo. El hecho de inclinar la cabeza. Jamás se saluda estando sentados. Si estamos en un lugar y estamos sentados y llega una persona, para saludar a esa persona nos ponemos de pie. Dar la mano o dar un beso, dependiendo del nivel de confianza. Ahorita vamos a ver esto más detalladamente, y utilizando las palabras adecuadas. Por supuesto que estamos en una situación un poco complicada, y entonces aquí el saludo y en este momento lo que es ser cortés y considerado con otras personas es respetar los protocolos de la pandemia. En este momento probablemente más bien el otro extremo que se va a lanzarnos a darle un abrazo a alguien sea lo que sea descortés, porque no estamos cuidando la salud de esa persona. Es un momento también en el que esa interacción social es un poco complicada, porque si hay algo relevante en lo que es la interacción con otros seres humanos es nuestra gestualidad facial, y en este momento no podemos maximizarla o no podemos llevarla a su máxima expresión porque tenemos que estar utilizando la mascarilla. Por eso es que es importante que ustedes sepan que ahora con más razón tenemos que a la hora de saludar o de interrelacionarnos con otras personas exagerar esa sonrisa, porque recuerden que no se sonríe solamente con la boca. Se sonríe con todos los músculos faciales, y aunque ustedes no lo crean, aún debajo de la mascarilla, cuando sonreímos, se sonríe con la vista. Entonces también es una forma de sonreír, sonreír con los ojos. Como es importante el saludo, son importantes las despedidas. Acostumbrémonos que cuando nos vamos de un lugar con mayor o menor formalidad, que la gente se dé cuenta que tuvimos el detalle de despedirnos. Adiós, nos vemos, saludos, hasta pronto, hasta la otra semana, nos vemos luego, sea lo que sea, pero tenemos que tener ese cuidado de tanto saludar como despedirnos. Un gesto también importante es cuando estrechamos las manos, ya sea en un saludo, en una despedida, pero hay formas correctas de estrechar las manos. Siempre es lo ideal, saludar estrechando manos,
Y aunque ustedes no lo crean, no es exclusivo de los varones. Las mujeres que tal vez no hemos tenido tanta costumbre de saludar estrechando las manos, es también bien visto en el género femenino. Hay algunas excepciones y por eso les hablaba de las diferencias culturales. Tal vez uno de los pocos países del mundo en el que no está bien visto estrechar las manos es en Japón. Sin embargo, en toda América Latina y en todo Occidente sí saludamos estrechando manos. Cuando damos las manos también tenemos el cuidado de ponernos de pie, y cuando se da las manos se estrecha la mano fuerte sin ser excesivo. Es más bien molesto estrechar la mano demasiado fuerte, porque entonces más bien lo que está provocando es como que esa persona quiera dar la impresión de fuerza excesiva o de imponer control o poder. Se estrecha la mano a una altura media, no se da ni muy abajo ni tampoco muy arriba de la cara, y se da solamente una sacudida. Los estrechones de manos así no se hacen, es una sacudida, dura unos 3 segunditos. Jamás se voltea la mano hacia abajo, siempre la mano tiene que estar en vertical, porque voltear la mano es un indicativo como de quiero dominarte y no está bien visto. Y siempre cuando saludamos a la hora de estrechar manos, esperamos a que sea la persona de mayor precedencia, sea por edad o por cargo, quien dé la mano y quien inicie el saludo o la conversación. Otra forma de saludar en entornos de mayor confianza es el beso. Pero ojo, y el gran paréntesis, solo en casos de alta confianza. Y aquí, por supuesto, que estamos imaginándonos que ya estamos en un ambiente post-pandemia, ¿verdad? Solo en casos de alta confianza, jamás en presentaciones iniciales. Y lo más importante es que el beso, aunque se le llame beso, no existe el contacto de los labios con la mejilla. La forma correcta de dar un beso es sencillamente al aire, acercando ambas mejillas. Hay hombres que tienen esa malísima costumbre de intentar, cuando saluda, acercar los labios a la mejilla, y eso no está bien. Es únicamente unir las mejillas y beso al aire. Hay otros países, siguiendo con lo que son los contrastes culturales, en los que no se saluda únicamente con un beso, sino que se saluda con 2 besos, y es importante que lo sepan para que si van en algún momento a esos países, den el saludo de beso como debe ser. En España se dan 2 besos, iniciando siempre con el beso del lado izquierdo y posteriormente el beso del lado derecho. En Francia es al contrario, en Rusia se dan 3 besos, y por ejemplo en ambientes de entornos muy formales, como por ejemplo la realeza que existe en esos países, se les besa la mano. En nuestros países no se besa la mano, a no ser que entre parejas, pero entre desconocidos no se usa el saludar con beso en mano. Contraste cultural, saludos en otros países. En la India, con las manos unidas, inclinando la cabeza, diciendo namaste. En Brasil se da un abrazo grande, un poco más prolongado que el de nosotros, hasta iniciar de hablar. Los esquimales se frotan la puntita de la nariz, eso se llama el kiora. Y por supuesto que aquí la idea es que sepan todo esto, porque la idea es que, como dice la frase, donde fueres, haz lo que vieres. Por ejemplo, en Canadá no hay contacto físico casi al saludarse, son un poco más fríos. Y en lugares como Nueva Zelanda es similar a los esquimales, pero no pegan únicamente la nariz, sino que pegan también frente y nariz. Dios libre ahora con el COVID, ¿verdad? Pero en algún momento se van a esos países, ya no hay COVID, es la forma correcta de hacerlo. Cuando nos presentan a una persona, siempre la persona que está obligada a presentar es el enlace que conecta. O sea, si yo llevo a una amiga o a un amigo a una fiesta y es el contacto conmigo, yo soy la persona que cuando llego a esa actividad de otras personas, estoy llamada a presentar a esa persona. Y la fórmula correcta, que es una fórmula formal, es le presento a... Si estamos en un ambiente académico o profesional, tengo que decir tanto el nombre como el apellido de esa persona. Por ejemplo, le presento a Yajaira Sánchez, le presento a Cintia Guzmán. Tengo que decir nombre y apellidos. Y en entornos informales se acostumbra únicamente a decir el nombre y la relación. Te presento a Anita, mi prima. No hay necesidad de, en entornos informales, de decir el apellido. Las respuestas tienen que ser con la misma sonrisa, con las mismas ganas, con la misma habilidad, y también completa, encantada, mucho gusto, y inmediatamente decir nuestro nombre. O sea, no se dice nada más como, hola, sí, hola, ¿y usted quién es? No, es mucho gusto, mi nombre es, y con la misma fórmula de que en entornos formales mi nombre y mi apellido, hola, mucho gusto, mi nombre es Ginette López,
O si es en un entorno informal, podemos obviar el apellido. Se estrechan las manos de la manera en que lo comentamos. Cuando llegamos a grupos grandes, a grupos de más de 5 personas, y esto me lo preguntan mucho, ¿estoy obligada a ir dando la mano uno por uno? Pues no, no necesariamente. Más bien en grupos grandes, el hecho de saludar persona por persona podría romper la dinámica social de la actividad. Entonces, cuando son grupos grandes, ahí perfectamente sí puedo decir, hola, muy buenas noches, mi nombre es Ginette López, y saludar de lejos. No necesariamente tenemos que acercarnos a todas y cada una de las personas. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Alguna pregunta, comentario? Si alguno quiere contar alguna anécdota de algo que le pasó. Sí, profe, una vez me fui a España y no sabía a qué lado era el beso, me pegaron el beso en la boca, no sé. Si alguno tiene alguna anécdota que contar, ahí Cintia me ayuda viendo las manitas levantadas y siéntanse por favor en la libertad de participar. No tenemos manitas levantadas todavía, Cintia, así como yo Por no el las veo no, compartiendo. por el momento no, Ginette, Bueno, pero no hay siéntanse en manita la libertad levantada. de que si quieren contarnos algo o preguntar algo con respecto a algún punto específico, pueden hacerlo. Ah, tenemos Sharon, una manita levantada, sí, Sharon ya Porras. ahí la vi. Sharon, adelante. Si pudieras cuando hablas también encender tu cara para verte, maravilloso. Y si no, tranquila, nada más te oímos. Eso estoy en el trabajo y pues ando Tranquila, con te el micrófono. escuchamos entonces, Sharon. Ok, en mi trabajo yo tengo que trabajar con rusos, pero no de manera directa. O sea, es como, bueno, es parte del embajador ruso, por decirlo así. Entonces, siempre trato de decirles, o sea, digo, obviamente en el idioma de uno, buenos días, buenas tardes, o cómo está y así, y es complicado porque, digamos, obviamente yo no hablo ruso, a lo que hablo es inglés, pero el señor no entiende inglés y yo como, oh Dios, entonces es un tanto complicado, entonces lo que le hago es lo que mencionó, o sea, como un tipo de reverencia, pero de respeto, no de Exacto, superioridad, por decirlo así. exacto. Entonces ya el señor me entiende, pero eso es complicado cuando uno no sabe cómo dirigirse hacia a personas de otras culturas. Sharon, yo creo que el simple esfuerzo de intentar empatizar con su idioma, independientemente de que tu pronunciación no sea perfecta, va a ser un gesto muy bien visto. Sin embargo, por estar en un ambiente de tanta formalidad y más en un ambiente de diplomacia, entonces sí hay que ubicarse de que no es lo mismo que si estuviéramos en un ambiente familiar o de amistad, entonces hay que guardar ese respeto y esa distancia. Jesús. Adelante, Jesús. Abrí micrófono. Ya ahí. Ya lo volviste a apagar. Volvelo a encender. Ahí, Ahí. igual está en el trabajo. Disculpe. Igual, nosotros estamos acostumbrados a usar pura vida. Habla un poquito más fuerte, Jesús. Vieras que casi no te escuchamos. ¿Me escucha ahí? Un poquito mejor. No sé. Por ejemplo, no sé si nosotros tenemos estos tipos, tenemos la forma de saludar como pura vida o cosas así. No sé si esos son saludos como formales ¿La forma de qué, perdón, Jesús? de saludar, de saludar. De saludar de los ticos de pura vida, le entiendo, Ginette. Ok. Perdón, Ajá, es que no te estaba escuchando bien. Dentro de las variaciones culturales hay diferentes actitudes físicas e inclusive diferentes palabras para saludar. Y siempre y cuando sea en un entorno de confianza y no de formalidad, el pura vida es algo que nos caracteriza, es parte de nuestra idiosincrasia, de nuestra identidad cultural y está perfecto decirlo, como te digo, solamente que no le vas a decir pura vida tuanis a unos diplomáticos que vinieron del extranjero o a unos personeros de la compañía que vienen llegando de otro país. Probablemente ya cuando haya un entorno de más confianza sí puedes utilizarlo, pero jamás un costarriqueñismo se va a ver como falta de modales. Jamás. Perfecto. Tenemos una consulta acá, Ginette. Teresa nos dice que tiene una duda. Teresa, si gusta, habilita el micrófono y nos comenta cuál es su consulta. Buenas tardes. Hola, Teresa. Mi consulta es, digamos, a mí me cuesta mucho relacionarme
¿verdad? Con las demás personas, más que todo cuando llego a un lugar, tal vez por primera vez o no conozco a las personas, me cuesta mucho, me agarra como nervios porque me da miedo tal vez de decir algo que se vaya a malinterpretar, ¿verdad? Pero yo veo que hay muchas personas que tienen ese, no sé si es un don, ¿verdad? Que ellos llegan y rapidito se relacionan con las otras personas. Entonces, no sé cómo podría jugar yo para poder relacionarme más rápido, porque a veces me escudo en decir que es que yo trato de ver a las personas, tratar como de analizarlas, ¿verdad? A ver cómo son ellas, cómo se comportan, para tener más o menos una idea de cómo son. Entonces, bueno, digo yo, bueno, fulanita de tal es así, entonces ya yo sé por dónde más o menos puedo entrar, pero de buenas a primeras vieras cómo me cuesta. No, no te animas. No, Definitivamente, Teresa, la interacción social está muy relacionada a nuestra personalidad y a nuestro temperamento. Quienes somos extrovertidos y de temperamento sanguíneo, probablemente no vamos a sentir ese miedillo y esa barrera de la que vos estás hablando. Probablemente una buena forma de iniciar vaya a ser que con el hecho de que vos podás dar un saludo con una gran sonrisa, recuerde que la actitud que nosotros tengamos en interacción social usualmente es una actitud que tiene eco o es una actitud repetitiva. Y si no, véanlo en los grupos. Por ejemplo, pónganse a pensar en un estadio. ¿Qué pasa si alguien empieza una ola? La ola sigue, sigue. ¿verdad que sí? ¿Qué pasa si alguien empieza a aplaudir? Todo el mundo sigue aplaudiendo. Desde el punto de vista de interacción social, nuestras conductas son adaptativas y son repetitivas y son conductas en espejo. Entonces, ante el miedo de que otras personas vayan a reaccionar mal con vos, lo único que, y vos no tenés el control sobre esos otros seres humanos, pero sí tenés el control sobre vos misma. Lo único que puedes hacer, que va a ser un buen inicio, es iniciar con un buen saludo. Un saludo con sonrisa grande, con voz audible y con una bonita fórmula. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Solo eso, Teresa, va a hacer que la dinámica y la respuesta de las otras personas se ponga en ese mismo nivel de amabilidad y entonces ya vas a ver la actitud de las otras personas y eso va a hacer que te sientas en muchísima más confianza también para poder ya entonces preguntar, conversar e interrelacionarse. Y por supuesto que no podemos tampoco alejarnos de nuestra personalidad. Hay gente que por naturaleza va a ser más hablantina y otros que no, pero yo creo que siempre recuerda esto. Los comportamientos sociales son en espejo. Si yo saludo con una gran sonrisa y bonito, con eso voy a romper la barrera y los otros probablemente van a actuar de la misma manera conmigo. Muchas gracias, Teresa, proseguimos. Tiene mucho que ver con también el contacto visual. Absolutamente. Esa era una, cuando te hablo de una bonita sonrisa, es englobando todo lo que hablamos. Un bonito saludo es englobando. Voz audible, fuerte, una bonita fórmula, una gran sonrisa y ver a la gente. Tal Okay. vez, Ginette, para comentar o hacer dos comentarios que están acá en el chat. Una, Priscila nos comenta que ella sentía culpabilidad por dar el beso al aire, pero ya se dio cuenta que no está mal. También nos comenta Julie que en el trabajo una vez llegó un argentino a hacer un entrenamiento y cuando nos presentaron yo saludé con la mano y él se me lanzó a dar un beso en la mejilla, que fue bastante incómodo. Son los comentarios que tenemos hasta el momento. No, definitivamente eso es parte de las variantes culturales, que cuando nosotros vamos a interrelacionarnos con personas de otros países o cuando vamos a viajar a otros países, es nuestra obligación conocerla, porque en la medida en que lo conozcamos vamos a saber qué esperar de esas personas. Nosotros, tal vez en Centroamérica, no existe la costumbre uniforme o estandarizada del saludo de beso. En España sí, aún en entornos de no tanta confianza. Entonces, por eso quise puntualizarles muchos esas variantes culturales para que ustedes se den cuenta de que es tarea de ustedes cuando van a viajar a otro país o cuando van a residir en nuestro país personas de otro lado, averiguar esos pequeñitos detalles culturales para saber qué van a esperar de esas personas. ¿Tenemos algún otro comentario, Cintia, o podemos seguir? Sí, Ginette, tenemos uno, dice, yo me pongo nerviosa y entonces hablo mucho o habla de más. En lo personal, no me gusta saludar de beso a las mujeres, prefiero darle la mano, nos comenta Jesús.
Una Si son, pregunta. personas, si son mujeres que está conociendo, lo estás haciendo de la manera correcta, Jesús. Nos preguntan, una pregunta, ¿un bostezo involuntario qué tan mal educado es? El bostezo, al igual que el estornudo, son reacciones corporales que no podemos evitar, como si podemos evitar otro tipo de gases y retirarnos a un lugar. Así que a veces son acciones tan involuntarias que sencillamente lo que tenemos que hacer es ponernos la manita en la boca a la hora de bostezar, pero son reacciones involuntarias del cuerpo que yo no le puedo decir a alguien, no estornudes en público, ¿cómo vas a estornudar aquí? De no, si a mí se me vino el estornudo, estornudé, pero si estoy en una mesa, tengo que tener el cuidado, y ahora creo que con el COVID no tengo que explicarles, ¿verdad?, por qué los aerosoles. Entonces lo que tengo que hacer es agacharme. Hoy no vamos, yo hablaba con Cintia que podemos hacer otras sesiones, ¿verdad? Hoy no está incluido lo del buen comer, porque vea que en lo poquititico que llevamos, que es salud y despedida, ya se nos fue la mitad del tiempo. Sí. Pero esa es la misma lógica de por qué la comida no se sopla. O sea, después del COVID, y aquí todos hemos visto 80,000 ruedas de prensa y explicaciones de los médicos, todavía ustedes dudan de por qué la comida en una mesa no se sopla. ¿Qué estoy haciendo si soplo mi comida en una mesa en la que me estoy interrelacionando con otras personas? Y aquí volvemos al punto. Los buenos modales no son antojadizos. Todos tienen una lógica y todos tienen un sentido, con una base que tiene que ver con la salud, con la sanidad emocional, con las buenas relaciones. Nos comenta Carolina que las personas de los Países Bajos también acostumbran a saludar de beso, aunque sea la primera vez que ven a una persona. Ajá, hay muchas partes del mundo en las que sí se acostumbra el beso de una manera más estandarizada, definitivamente. Y por último, una consulta que nos hacen, que hay personas que eructan muy fuerte y otros muy silenciosamente. ¿Cuál es la forma correcta? La forma correcta es que nadie lo escucha a usted eructar nunca. Esa es la única forma correcta. Nadie tiene por qué escucharlo eructar. Si usted siente la necesidad, porque son manifestaciones corporales que todos tenemos, entonces sencillamente en la medida de lo posible se aleja a un lugar y por supuesto que trata de hacerlo de la manera más silenciosa posible. Tampoco se trata de que si va a ser, vamos a ver, si usted no expulsa el gas, le va a doler el estómago y va a pasar el resto de la noche incómodo. Entonces tiene que expulsarlo. O sea, somos seres humanos al fin y al cabo, ¿verdad? Aquí no venimos a jugar de que hay, que yo jamás, no, pero usted tiene que hacer en un lugar apartado. ¿Para qué? Para la sana convivencia con las personas que estamos, así de sencillo. Exacto. Ok, vean qué lindo esto que vamos a ver. Ajá. Somos ticos, y como ticos tenemos solamente dos formas de hablar, que son el voceo y el ustedeo. El voceo es cuando yo te digo a vos, ¿cómo estás? Y el ustedeo es cuando le digo, ¿cómo está usted? El voceo se utiliza en entornos de confianza y el ustedeo en entornos formales. A mi profesor, a mi jefe le hablo de usted. En mi casa, a mi pareja, a mis amigos, le hablo de vos. ¿Y vos qué? ¿Qué tal has estado? Jamás se le habla a alguien mayor o a alguien de una jerarquía superior en voceo, a no ser que haya un trato de extrema confianza. Sin embargo, en rescate de esa idiosincrasia, y veamos como veíamos que el hecho de tener esas costumbres, esas formas de hablar, lo que hace es que reforcemos nuestra identidad cultural. En Costa Rica no hablamos de tú, no existe el tú. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Eso sencillamente no existe. Eso es una costumbre que se instauró en Costa Rica por la influencia de las series de televisión y novelas en los años 70. Actualmente hay toda una iniciativa de rescatar el voceo y el ustedeo, pero somos nosotros los que tenemos que empezar a entender de que no es una forma normal de hablar de los costarricenses y que es tan poco normal, tan poco auténtica, porque no viene de nuestra lengua materna, que es la lengua que nos enseña nuestra mamá en nuestra casa, que cuando la gente intenta hablar de tú, lo que hace es un enjunje conjugacional que les suena horrible. Entonces, rescatemos nuestra forma de hablar como ticos, de vos y de usted, ¿verdad? Entonces, eso es bien importante, y que sepan cuál es en entornos de confianza y cuál es en entornos de mayor respeto. Los títulos, siempre los utilizamos, don y doña, en algunos casos licenciado o doctor. Lo que no se usa es, como por ejemplo en Colombia, de decirle doctor a cualquier persona que se sepa que tenga títulos universitarios, ¿verdad?
El señor y señora junto con apellido no es usado en Costa Rica, entonces va a sonar poco natural. Aquí no dicen señora López, señora Porras, señora Bent, no se dice así en Costa Rica. Y si hay alguna persona en la que ustedes no conozcan y no saben si decirle señora o señorita, que eso además tenía antes mucha connotación machista, ¿verdad? El de tratar, por ejemplo, en el caso de las mujeres, a una mujer de señora o de señorita. Eso no tiene ninguna connotación relacionada a vida sexual de un ser humano. Esta es la única connotación, está relacionada al trato de respeto que yo quiera darle a un ser humano. Si hay una muchacha jovencita, si ustedes la persona la conocen y saben que está casada o que tiene hijos, es señora, punto. Y si no la conocen, entonces pueden optar por el señorita o preguntarle a esa señora, disculpe, señora o señorita. Ah, señora, yo estoy casada. Ah, ok, perfecto. Y entendiendo, son cosas que tenemos que ir también cambiando a nivel cultural, que como les digo, esto no es ni más ni menos que un trato de respeto. Y jamás nos vamos a extremos de confianza, como decirle a la gente corazón, amor, muñeca, princesa. O sea, todos los chicos que están aquí sepan que no queremos ser tratadas de esa forma. Queremos que nos llamen por nuestro nombre, o si somos casadas, señora tal, y si no somos casadas, señorita tal. Carolina, adelante. Buenas, vieras que ahí yo tengo un poquito de confusión. Yo trabajé un tiempo para el Ministerio de la Salud, pero en el Ministerio de la Salud hay varias personas que no se les conoce como casadas, no se les conoce que tengan hijos. Entonces sí genera una confusión porque la realidad ya son personas, se ven bastante avanzadas de edad. Usted sí me está entendiendo. Sí, claro. Entonces La edad es otra de las circunstancias para que sin problema le digas a alguien, sí son bastante... doña. Ajá, entonces esa parte genera confusión porque yo una vez hablaba con mi subjefa, ella en la carta le ponía señorita fulana de tal, ¿verdad? Entonces le decía, porque usted a doña Iliana le pone así. No, me dices que ella no tiene hijos ni es casada. Entonces le digo, pero yo creo que por respeto yo nunca me animaría, no sé, a decirle señorita porque yo soy bastante joven, digamos, ¿no? Así en comparación con ella. Entonces se ponía a reír y me decía, es que usted es una malvada, pero es que no me animo, le digo, yo no sé cómo se sentiría ella, pero me dices que es como una formalidad, entonces no sé cómo quedaría esa parte. Te entiendo el punto, Carolina. Vamos a hacer las cositas Gracias. rapiditas, aunque está interesantísimo para que muchos puedan participar. Estás en la razón, Carolina. Casadas, con hijos o una mujer mayor. Se le puede decir señora sin problema alguno o doña, ¿verdad? A no ser que esa persona te solicite el señorita. Por ejemplo, yo soy de Puriscal, y allá en Puriscal había una señora que era una maestra divina, una señora elegantísima, que se llama, creo que aún está viva, doña Marita Quesada. Ella no se había casado, no tenía hijos, y ella no le decía doña Marita, ella decía niña Marita. Entonces, si ya la persona por decisión solicita el niña o el señorita, entonces ahí es diferente. Pero sí, estas son las tres condiciones para doña o don, ¿verdad? Casadas, con hijos o personas de una edad avanzada. Y a no ser que la persona me pida lo que... Muchas gracias. Encantada, Montserrat. Gracias. Encantada. Buenas. Sí, con respecto a la compañera, eso me parece muy interesante y también genera una gran controversia porque al menos cuando hace poco llevaba un curso con el INA de recepcionista empresarial, lo que nos indicaban era que el señor o señora era como el general para escribir, bueno, redactar las cartas, por ejemplo, que hacíamos y era, digamos que como por respeto, para empezar por ahí, y segundo, que era algo como que en general, o sea, no importaba como que si la persona tenía o no tenía hijos, porque a lo que nos explicaba la profesora es que muchas de esas cosas, por su controversia, se utilizan así, o sea, como que se había quedado general el utilizar señor o señora, sin importar como Estás en la razón, Montserrat, en el lenguaje escrito. Para que no entremos en confusión, aquí estamos hablando del lenguaje oral.
Hay otra clase que es cortesía en lenguaje escrito. El lenguaje escrito absolutamente siempre es señor y señora sin distinguios. Cuando yo les hablo aquí de que señor y señora no es usado en Costa Rica, me refiero a en el lenguaje oral, nosotros nunca le decimos a alguien señor Rodríguez. ¿Sí me explico? Eso no es usual en Costa Rica. Le decimos don fulano de tal y le decimos el nombre. A eso me refería, pero muchas gracias por el aporte y estás en la razón. A nivel de lenguaje escrito, señor y señora. Andrés. Bueno, sí. La verdad es que mi pregunta es que, ¿cómo uno puede abordar, digamos, a la persona principalmente? Porque esto es una confusión, ¿verdad? El usarle señor y señora, digamos, porque si yo no conozco a alguien, en realidad yo le voy a decir, ¿cómo está, señor? O así, ¿me entiende? Pero, digamos, ¿cómo yo puedo abordar a esa persona en el momento para evitar esa confusión? Porque si yo le digo señor y me dice, señorito, o me dice señora, o si me dice señorita. Eso es tan sencillo, Andrés, como que la confusión se acaba preguntando. Y se pregunta de una manera amable. Señora o señorita, disculpe. Ah, señora. Ah, ok, perfecto. Así de sencillo, siempre y cuando se pregunte de una manera amable. Si tenés confusión, hay casos en los que no hay duda y casos en los de confusión, tan sencillo como que se pregunta con amabilidad y listo, problema arreglado. Para eso es la maravilla de la comunicación. Ok, perfecto, gracias. Ok, vamos a ir bien rápido para lograr ver bastantes consejos. Aquí sí voy a ir rápido y hacemos al final el momento de algunos otros comentarios o consultas. La puntualidad, uno de los valores principales y de los mejores modales. Si va a llegar tarde a un lugar, mejor no llegue. Seamos considerados en valorar nuestro tiempo y en valorar el tiempo de otras personas. Cuando transitamos en espacios públicos, llámese en la acera o en la calle, recuerden que siempre caminamos por la derecha y cedemos la derecha. O sea, si nos topamos con alguien, le cedemos la derecha para que esa persona pase. Es una costumbre bonita que si un caballero camina con mujeres, el hombre toma el lado afuera de la calle y le deja a la mujer el lado adentro. Y también cuando estamos llegando a una puerta, ceder el espacio en la puerta, el espacio de paso también es un modal visto de buena manera. Cuando estamos en escaleras, siempre usamos el lado derecho. Y entonces vean que aquí de nuevo vuelve el sentido común. Si todos subimos por la derecha y los otros bajan por su derecha, nunca nadie va a chocar. Sin embargo, si vamos subiendo en grupo con caballeros, los caballeros siempre van a bajar delante de las mujeres y van a subir detrás. ¿Por qué? Porque las mujeres usamos tacones. Y eso es un signo de prevención y de cortesía de un caballero por si la mujer bajando las gradas, y todas sabemos lo que es subir y bajar gradas con tacones, ¿verdad? Trastabillamos o resbalamos, entonces que esa persona nos pueda ayudar. Jamás tirar chiclets o basura en la calle, espacios públicos, aceras, calles. Cuando a una persona se le caen los paquetes o los libros o algo que trae, está bien visto que nos acerquemos y ofrezcamos ayuda. Y por supuesto que también en espacios públicos que compartimos está muy mal visto tener manifestaciones de amor apasionadas. Que eso no significa caminar de la mano, darse un abrazo, pero intentamos dejar manifestaciones de amor apasionadas para lugares más privados. Eso es en la calle, en la acera. En instituciones, por ejemplo, en un banco, en una clínica, premisa, respetar la fila, tratar de no hacer ruidos extremos. ¿Qué significa ruidos extremos? Que no vaya a estar escuchando audios en mi celular en voz alta. Tratemos de hacerlo aquí o con audífonos. No tener conversaciones personales en voz alta. Si estamos con la amiga y la amiga me está contando que se agarró con el novio, es de mal gusto que otras personas del entorno estén escuchando temas íntimos. Si tenemos niños en lugares públicos, tratemos de controlar esos niños respetando el espacio de cada uno. No hay nada peor que estar en un lugar y ver chiquitos corriendo de un lado a otro. Entonces ahí hay que tratar de mantenerlos calmaditos o no llevarse tal vez un momentito afuera, o que los chiquitos estén traveseando y ver esas mamás que nos llaman la atención. Y sobre todo evitar ingerir alimentos en que hay espera compartida. Si por ejemplo estoy en la clínica y bueno, en las clínicas no sé si se puede comer ahora, me imagino que no, pero en un banco, alimentos y ojalá alimentos que sean como grasosos u olorosos podrían ser incómodos para las personas que tengo a la par. Incómodos o porque les revuelva el estómago, o incómodos porque les genere hambre. Entonces tratamos de no ingerir alimentos complicados en lugar de espacios compartidos. Y si tuviéramos que hacerlo, optamos por alimentos
que no nos dejen las manos muy sucias y que no tengan mucho olor, como por ejemplo una galletita o unas semillas. Esa es la forma correcta de hacerlo y por supuesto que recogemos el papelito y nos lo llevamos. En el uso del ascensor, cuando las puertas del ascensor se abren, recuerden que la prioridad siempre es de quién sale. Cuando entramos al ascensor tenemos que tener el cuidado de no ponernos al frente de los botones y taparlos. Si hay personas que quedaron más lejos de los botones, es un bonito acto de cortesía preguntar a qué piso va y colaborarle con pulsar el piso al que va. Cuando estamos en el ascensor, no nos quedamos en la puerta, sino que entramos y pasamos hasta el fondo, igual que en el bus, ¿verdad? Para que no tenga que el chofer gritar, corres en la fila. Y si quedamos en el fondo y llegamos a nuestro piso y ya tenemos que salir, hay personas adelante, pedimos con respeto permiso para salir, o sea, no empujamos, sino que decimos, disculpen, sean tan amables de darme un campito, de darme un espacio. Y si soy yo quien quedó en la puerta, siempre estar atento en el momento en el que el ascensor para y abre la puerta, que si hay una persona detrás mío que tiene que salir, y colaborarle con darle campo para que pueda salir. Otro lugar público, el transporte público, los buses. Es un gesto de cortesía muy bonito, ceder el asiento a mujeres embarazadas, ancianos o a personas con algún tipo de condición que pueda ser incómodo para ellos estar de pie. Por supuesto que en los buses jamás escupir, fumar, además está prohibido por ley en este momento, por dicha en nuestro país, molestar con ruidos altos o voces o cualquier actividad que yo sienta que pudiera molestar a las otras personas. Entonces siempre ser respetuosos de que si estamos en una conversación telefónica, tratar de hacerla en volumen bajito, utilizar audífonos preferiblemente, cuando tenemos que subir o bajar, moverse con cuidado para tratar de no golpear a otra persona, si por error lo hacemos, inmediatamente pedir disculpas, y la misma premisa de evitar comer alimentos con olores fuertes, más aún en el transporte público como los buses, que son lugares tan cerrados. Cuando manejamos, respetar las señales probablemente sea no únicamente para asegurar nuestra vida, sino la forma de mostrar más empatía con otros conductores, usar el pito solo si es necesario, y es necesario nada más cuando necesitamos alertar a otro conductor de una situación de peligro, no a los 3 microsegundos de que el semáforo se pone en verde, ¿verdad? Jamás tirar basura desde nuestro carro, siempre sonreír. O sea, yo no recuerdo una situación de mi vida en la que pidiendo campo de manera educada y sonriendo, alguien no le haya dado campo a uno. Y recuerden la ley del 1 a 1, los que manejan. Si estamos en una intersección, yo tengo la vía, entonces le doy campo a uno y paso yo. El que sigue de atrás le da campo a otro y pasa a otro. Es una regla de cortesía en la calle, la ley de 1 a 1, ceder espacios, y por supuesto que ustedes me dirán, profe, es que a veces que hay unos vivazos. Sí, no, a los vivazos no, pero siempre y cuando tengamos la posibilidad y veamos que es una persona que ha tenido un ratito esperando y nosotros podemos cederle el espacio, cedemos el espacio. Respetar a los ciclistas por cortesía, no nada más, por respetarles la vida con el metro de distancia. Y por supuesto que la máxima para manejar es jamás exaltarse, porque hemos visto que hay cosas horribles que pasan, inclusive que han llegado a las armas. En espectáculos públicos, llámese cine, llámese teatro, guardar silencio, el celular siempre apagado, y no únicamente apagado, sino que si está oscuro no estoy encendiendo el celular para que mi luz moleste a otras personas, no interrumpir al de al lado, respetar los espacios que se me asignaron, jamás quitarse los zapatos en el teatro o en el cine, y donde se pueda comer, como por ejemplo en el cine, que sí se puede comer, tratar de hacerlo con la mayor mesura posible, de manera que produzca la menor cantidad de ruidos con mi masticación. En cuanto a tos, estornudo y otro, guardar los protocolos. Recuerden que siempre estornudamos así. Si tenemos estornudos, tratar de llevar un pañuelito, ojalá pañuelos desechables, y hacerlo con cuidado, no limpiarnos la nariz de manera fuerte en público, sino que si estamos con más gente, tratar únicamente como de limpiar las secreciones. Si ya tenemos que sonarnos la nariz fuerte, apartarnos un poquitito y asegurarnos de sanitizarnos las manos antes de volver a tener la interacción con otras personas. Abusos de confianza, besos en personas que no le tenemos gran confianza, ya lo vimos. Saludar de abrazo a quien no le tenemos confianza, o hacer preguntas íntimas a personas que no le tenemos confianza. Si nos encontramos a un amigo en la vía pública, claro que lo podemos saludar y podemos conversar con él, pero asegurémonos de no obstruir el paso de otros transeúntes. Al hacer fila, siempre respetar la fila, jamás colarse, que si hay un amigo y que está más adelante, que no, o sea, respetamos la fila aunque duremos un ratito más.
Al comer en espacios públicos, ya les dije, hay alimentos que sencillamente no son aptos para comerse en públicos, como un pollo frito con un pedazo de pizza. Optemos por alimentos que sean más fáciles de comer en espacios públicos, optemos por tratar de no dejar boronitas o basuras, de que no sean alimentos que suenen mucho, que nos den basura al final. Cuando usamos un carro particular, un carro de una tercera persona, tener el cuidado de que recuerden que el espacio de adelante siempre es de la pareja del conductor. Entonces, siempre esperar y respetar ese lugar, o de las personas mayores, aquí va, ¿verdad?, un orden de precedencia, a no ser que ya nos digan, no, no se preocupe, vaya adelante. Entonces ahí no hay ningún problema. O sea, por ejemplo, si yo voy con mi pareja, yo siempre me voy a sentar adelante. Pero, por ejemplo, si va mi papá, yo siempre le cedo el campo a mi papá, pero mi papá jamás se monta al carro sin que yo le haya dicho, no papi, vaya usted adelante. Ah, bueno. Entonces siempre tener cuidado con las precedencias en los espacios del carro, siempre tratar de no tirar las puertas fortísimo, de no ir a dejar basura en el carro de otra persona. Cuando nos encontramos un objeto perdido, no es lo agarro y me lo guardo, sino intento en la medida de lo posible, mediante preguntas de comprobación para asegurarme del dueño, intentar devolverlo. Cuando alguien se resbala o se cae, yo sé que es una situación que a muchísimas personas les produce muchísima risa, pero recuerden que de la caída más sencilla podría venir un accidente grave. Si nosotros por ese microsegundo, en lugar de empezar a reír, pensamos en las consecuencias que esa situación podría tener, pero sobre todo utilizamos un poquito la empatía de imaginarnos la vergüenza, la incomodidad o inclusive el dolor que esa persona podría estar pasando, les aseguro que cualquier ataque de risa para. Y lo que tenemos que hacer más bien es jamás levantarlo de golpe, pero sí acercarnos y ofrecer ayuda. En pago de cuentas, aquí hay que ser muy cuidadosos, eso es todo un tema, ¿verdad? Vamos a verlo bien rapidito, porque yo sé que ya estamos casi que al límite, pasaditos del tiempo, pero en pago de cuentas, lo mejor es desde antes, es un asunto muy generacional. Recuerden que cuando vimos las diferentes dimensiones de los modales, estaba el modal generacional. Por ejemplo, a nuestras mamás y abuelitas, siempre el varón les iba a pagar la cuenta. Nosotras las mujeres de mediana edad podemos aceptar que nos paguen la cuenta, pero sin problema alguno podemos dividirla o hasta ofrecer nosotras de vez en cuando pagar. Las muchachas de ahora se sienten ofendidas si les pagan la cuenta. Entonces, valoren este asunto generacional y también inclusive de estrato social. En estratos más altos las chicas manejan más dinero y entonces ellas pagan. En estratos más bajos, si un muchacho invita a salir a una chica, sabe que le tiene que pagar, pero sobre todo es conversarlo antes. Desde que nos sentamos en la mesa, ¿cómo vamos a dividir la cuenta? Cuando venga el salonero, y entonces todos nos ponemos de acuerdo y ya decimos, no, cuentas individuales o dividimos por partes iguales, pero jamás, lo que nunca se hace es hacer el baile de la Macarena, ¿verdad? ¿Saben cuál es el baile de la Macarena cuando son las cuentas? Que empiezan como así, a buscarse la billetera por todo lado. Yo tenía un amigo que cada vez que era el momento de pagar, le daban ganas de ir al baño y se iba para el baño. Terrible, ¿verdad? Y este temita, que ya es para terminar, yo sé que hubiera querido, y yo feliz, hubiera seguido aquí hora y media, pero bueno, yo tengo la fe de que Cintia me vuelva a invitar otro día, pero es la cortesía en el hogar. Y es un tema muy importante, porque creemos muchísimas veces que la cortesía la debemos practicar con personas de afuera. Y se nos olvida que las personas a quien mayor respeto le debemos es a quienes conforman nuestro núcleo familiar. Y aquí quiero que se pongan también en ese ejercicio de autoevaluación. Saludamos bonito y sonrientes cada día cuando nos levantamos en nuestra casa. Tenemos el cuidado de ir donde las personas que comparten nuestro núcleo familiar a decir buenas noches, y un buenas noches bonito. Tenemos el cuidado de intentar comer todos juntos, esperar que todos hayan llegado a la mesa para empezar a comer. El cuidado de que si hay una comida compartida, ver la cantidad que me voy a servir, midiendo que esa cantidad alcance para todos. El cuidado de las reglas del buen comer, de comer con nuestra boca cerrada, sin poner los codos en la mesa, sin inclinarnos demasiado en el plato. Y aquí podríamos seguir con un montón de normas de cortesía, pero ante todo es evaluar que probablemente las personas de la casa sean las personas que más merecen nuestro respeto, y tal vez son a veces las que, por sentirnos en confianza, nos brincamos esas normas que al fin y al cabo, si son modales bonitos, de bonita convivencia y hace sentir bien a las personas
fuera de nuestro núcleo familiar, con más razón lo harán. Profe, es que en mi casa nunca nadie saluda a mi mamá, eso no me lo enseñó. ¿Se acuerdan lo del comportamiento espejo? Hagan la prueba esta semana cada uno en la casa de ustedes, de algo de lo que ya hemos visto. Yo esta semana voy a decidir decir más palabras de cortesía. Yo esta semana voy a decidir decir, hey, pongámonos de acuerdo para comer todos juntillos. Si estoy sentada a la mesa y no ha llegado mi mamá, porque las mamás siempre son las últimas que nos sentamos, mamita, póngale, o yo le ayudo un poquitico para que venga y se siente y empecemos todos juntos. Y se va a levantar mi hermano apenas comió, ya se quiere ir. Quédate un ratillo aquí, conversamos un toquecito mientras terminamos de comer. Les dejo de tarea y como un ejercicio en agradecimiento por el rato que me escucharon, intentar practicar al menos una de las normas de cortesía en el entorno más importante de nuestra vida, que son nuestros hogares. Vamos a terminar por aquí. Bueno, tenía algunas otras cositas rápidas, que es desde el punto de vista de urbanidad, jamás rayar paredes, paseos con mascotas con bolsita, cuidar el mobiliario urbano, respetar los espacios de las personas con discapacidad, siempre tirar la basura en los lugares adecuados en nuestro barrio. Si vamos a utilizar un cajero, es bonito dejarle la puerta abierta a la otra persona. Quienes usan sombrero, recordar que, por ejemplo, en iglesias o ya sea católicas o evangélicas, no se están nunca con el sombrero, ni nos sentamos a la mesa con el sombrero. El fumador tiene que respetar que no le lleve el humo a otras personas. Cuando estamos jugando, tomarlo como un juego y no enojarnos ni exaltarnos. Mantener el aseo personal para ser agradables, inclusive en nuestro olor a otras personas y en nuestra casa. Cuando estamos compartiendo espacios, siempre tocar la puerta antes de entrar. Y finalmente en pandemia, también hay cortesía de pandemia. Usar siempre la mascarilla, no saludar de contacto, respetar la distancia, respetar y ser muy cuidadosos en los protocolos de estornudo y tos. Y jamás, si nunca ha sido bien visto, jamás visitar a alguien sin antes preguntar si consideran que esa visita es apropiada. Y si nos dicen que no, porque nos estamos cuidando, decir, tenés toda la razón, no me resiento, tenés toda la razón, ya llegará el momento en que te pueda visitar en tu casa. No paracaidistas y menos en pandemia, en el que una visita de paracaidista puede llevar algo muchísimo más peligroso que una visita incómoda. Eso sería de mi parte, pero yo no sé, Cintia, vos me decís cómo estamos de tiempo, si podemos dar unas preguntitas más o si ya estamos al límite. Por mí no hay problema, pero vos decís. Ajá, sí, definitivamente una sesión muy, muy interesante, muy práctica para todo lo que practicamos cotidianamente nosotros, ¿verdad? Tal vez quisiera como comentarte un poquito de lo que los muchachos han escrito en el chat. Dice que respecto al eructo, que también hay países en que no se ve mal. Eso, no, hay ¿verdad? países en que al final, en los países asiáticos, es una muestra de que la comida me gustó. Esa es la maravilla de la diversidad cultural y como les decía, nuestra tarea de conocer las variantes. Exacto. También compañeras que dicen, yo no soporto que me digan mamá, mami, ni bebé. Creo que sí es bastante odioso ese tipo de adjetivos que Gracias, utilizan. chiquillas, por Sí. apoyarme. Si no lo Sí. necesitamos, las mujeres queremos ser llamadas por nuestros amigos o personas por nuestro nombre. Y probablemente las únicas personas que tengan el derecho de decirnos un trato diferente sean nuestros papás y nuestras parejas, ¿verdad? Pero queremos ser llamadas